Para poder entender un montón de mecanismos y poder resolver situaciones problemáticas, cuando uno trabaja en esta área tan importante como es la matemática, tiene que saber realizar operaciones. Cuando uno hablamos de las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, uno sí tiene que analizar y uno sí tendría que preguntarles cuál es la operación más complicada, y para poder entender su mecanismo es la división. Entonces lo que vamos a abocarnos ahora es a dividir, y no solamente por una cifra, sino a dividir por 2, 3 y hasta 4 cifras, y también dividir números decimales. Para poder empezar con una división, lo importante es saber la ubicación de cada número, porque la ubicación de cada número se lo define con un concepto distinto. Dividendo, que es el número que va a ser dividido, el divisor, el cociente, que cuando uno habla de cociente es el resultado de la división, y el resto, si lo tuviere. Si uno tiene que aplicar los mecanismos de división, recuerden que podemos decir que dentro de una división tenemos dos operaciones, ¿sí?, bien marcadas, que va a ser una multiplicación o una suma sucesiva de números y una resta. ¿Por qué decimos esto? Cuando uno divide, toma, en este caso dividido por una cifra, toma el primer numerito, que en este caso como es el mismo, ¿sí?, puede ser dividido por el divisor. En este caso sería el número 1, 6 por 1, 6, el 6 estaría restando 0, o sea, yo acá estoy multiplicando y lo que voy haciendo es haciendo una resta que uno la va resolviendo mentalmente. 6 por 1, 6, al 6, 0, bajo el 3, en este caso como el número formado me quedó 0,3 y es más chiquito, tengo que incorporar un 0, así me da la posibilidad de bajar el otro número. Tengo el 34, busco el número más próximo, 6 por 5, 30, el 34, 4, bajo el número que le sigue, en este caso es el 7, 6 por 7, 42, al 47, 5, bajo el 3, 6 por 8, 48, al 53, 5 y bajo un 0 imaginario, bajo una coma y sigo. 6 por 8, 48, al 52. Así, al 50, perdón, 2. Yo siempre digo que realizar una división es fácil cuando uno entiende el mecanismo. ¿Por qué? Porque la división está vinculando dos operaciones, una multiplicación y una resta. Si uno sabe multiplicar y sabe restar, tiene que saber dividir. Entonces, recuerden esto, yo siempre a mis alumnos les enseño lo siguiente. Lo importante es saber resolver la operación, o sea, el mecanismo que me permite resolver ese ejercicio. No importa el tiempo que me lleve. ¿Por qué digo esto? Siempre les aconsejo, cuando explico este concepto de división, que uno utilice un cálculo auxiliar. Cuando digo un cálculo auxiliar es una ayuda de memoria. Si uno tiene que dividir, en este caso, este número dividido por dos cifras, ¿sí?, lo que uno tiene que tratar de hacer es, como primera medida, es resolver la tablita, ¿sí?, o armarse la tablita del 12. ¿Qué significa? Establecemos los valores, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24. Me armo una tablita, no importa que me lleve más tiempo, porque lo importante es poder entender el mecanismo. Luego, entonces, de tener ya la tablita, recordemos que en el concepto de la división tenemos la vinculación de dos operaciones, una multiplicación con una resta. Entonces, acá no puedo tomar una sola cifra, sino que tengo que tomar dos cifras para poder dividirla por 12. Entonces analizo en la tablita el número más próximo al 47, que en este caso va a ser el 36. Entonces 12 por 3 me va a dar 36. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una cuenta en forma de resta, ¿sí?, o si no pensando, pero yo siempre lo que le digo es expresar los números para no tener errores. Entonces digo 47 menos 36 me da 11. Bajo el 6, ahora analizo en la tabla del 2 el número más próximo a 116, que va a ser el 9, me va a dar 108, hago la cuenta de restar, me queda 8, bajo el 3, y de esta forma
utilizo este mecanismo, ¿sí?, que me va a permitir ir analizando el valor más próximo a los valores que tengo, ¿sí?, y restándolos. Recuerden, si uno sabe multiplicar y sabe restar, tiene que saber dividir. Este mecanismo nos va a permitir dividir por 2 cifras, 3 o las cifras que fuere. Recuerden entonces, si yo tengo este número que lo quiero dividir por 48, no importa que me lleve más tiempo resolver esta operación, lo que tengo que hacer es, me armo una tablita, ¿sí?, del número 48, 48 por 1, 48, 48 por 2, 96. Recuerden que la multiplicación es una suma sucesiva de números. Fíjense que yo, para obtener del 96 al 44, lo que voy sumando es 48. Después sumo 48 más, me da 192, 48 más me da 240. O sea que acá estaría sumando también los valores. Entonces, el 9 no puedo tomar, tomo el 93, me fijo en la tabla de 48, por 1 me va a quedar porque por 2 ya me paso. Entonces 48 por 1, 48, al 93, por eso digo que a veces es aconsejable expresar la resta, aunque parezca una pavada, pero si yo tengo que pensar que al 93 le tengo que restar 48 en forma mental, es muy probable que me equivoque. Entonces, si hago la cuenta de restar, la operación no va a tener errores. Recuerden, lo importante no es el tiempo que nos lleva en resolver la situación problemática, sino tratar de buscar los mecanismos más apropiados que nos permita no tener errores. De esta forma, divido el número analizando la tablita que tengo al lado. Ir restando, ir viendo los valores que nos va quedando. ¿Qué pasa si tengo un número de 3 cifras? Uno, cuando ve este número, ya se asusta. Pero recuerden, no se asusten. Primero elaboren una tablita. 102 por 1, 102, 102 por 2, 204 y así sucesivamente. Hasta llegar hasta el valor 9. Tal vez voy haciendo la tablita teniendo en cuenta los valores que necesito. Entonces acá no voy a tomar 2 valores, voy a tener que tomar 3 valores, porque recuerden que la cantidad de números que tomo tiene que ser igual o mayor al divisor. En este caso va a ser 102 por 9, que me da 918. Hago la cuenta restar, bajo el 4, busco el valor más próximo, en este caso va a ser el 1, que va a ser el 102. El 42 va a ser el resto, bajo el 6 y así sucesivamente. Recuerden, cuando llegan a la última cifra, ¿sí?, restan y pueden bajar 0. Cuando ustedes bajan un 0, establecen una coma, ¿sí? Después pueden bajar ceros infinitamente. Todos los ceros que bajan no hay que poner todas comas. Siempre se pone la coma en el primer cero imaginario que uno baja y después ya puedo bajar infinitamente ceros sin establecer la coma como parámetro. Y el último ejemplo, fíjense que acá tengo este número dividido por 4 cifras. Si uno analiza este número y uno lo ve, ya le parece que es complicado, pero fíjense que no, porque uno establecería la tablita del 2105, o sea, sumaría 2105 más 2105 más 2105, haría una suma sucesiva de números, y luego que uno hace la tablita, la elabora, ya después puedo empezar. Acá voy a tener que tomar 4 cifras, me fijo en la tabla del número más próximo, va a ser la tabla del 4, va a ser 8420, resto bajo el 2, me fijo el número más próximo, en este caso va a ser el 2, me resto, fíjense que es una multiplicación que ya la voy a tener, la tablita voy a ir comparando y analizando. Y después lo que hago es restar, y voy bajando el número que continúa. Fíjense que yo acá bajo el 4, resto, y después ya bajo un 0 imaginario. Cuando aparece el 0 imaginario, pongo una coma. Después bajo otro 0 imaginario, pero no pongo coma. Sigo resolviéndolo en la forma tradicional. Así que recuerden, cuando tengan una división, no se asusten. Lo importante es conocer el mecanismo. Recuerden que el mecanismo de una división es una multiplicación o una suma sucesiva con una resta. Si uno sabe multiplicar y restar, sabe dividir por cualquier cantidad de cifras.